Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les saluda José Aguilar de Ciclo de Intercambio Cultural. El día de hoy quiero hacer llegar a ustedes una reflexión. Hay muchos periodistas que en los últimos días han cambiado radicalmente su visión de Castillo. Eso nos deja saber Beto Ortiz en su programa de Willax. Ahora sí, veamos la nota. Está de moda. Escuchemos lo que decía Marquito antes y lo que dice ahora. Y con el reconocimiento de los resultados por parte de Keiko Fujimori, finalmente después de 43 días se acabó el golpe lento, o al menos esta fase del golpe lento. El golpismo va a seguir, pero en el próximo bloque hablamos de eso. Sí me gustaría ahora que quede clara una idea, que el reconocimiento de resultados de Keiko tendría que haber sido la noticia real del día, no la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones, porque haber estado tan prendidos de la proclamación del jurado realmente ha sido un triunfo del golpismo sobre las matemáticas. No era necesaria una proclamación para que Pedro Castillo ya se asuma como presidente electo. Hace más de un mes que era matemáticamente imposible que Keiko Fujimori voltee los resultados. Parece ser clara, no buscar los 7 u 8 votos para una vacancia. A estas alturas ya sin Somos Perú ni el Partido Morado, que ayer le dieron la espalda al gabinete Bellido a ambos, pues parece que tienen los votos, ¿no? Una vez vacado Castillo, pues quedaría Dina Boluarte, que si es sensata tendría que llamar a un gabinete de consenso finalmente y tendría que llamar a nuevas elecciones, ¿no? Es horrible, ¿no? Es duro decir esto, que volvamos a hablar otra vez de disoluciones del Congreso, de vacancia. No hemos aprendido nada de los últimos 5 años, pero lo peor es que incluso considerar otras alternativas ahora mismo no parece razonable o están fuera de las reglas de juego. Y es muy importante que para defender la democracia mantengamos los cauces democráticos. Hasta hace 3 días llamar a nuevas elecciones era una imposibilidad legal y era descabellado. Ahora, lamentablemente, la historia es completamente distinta. Es un escenario completamente distinto. Antes del 28 y después del 28 de julio, con un gobierno de transición y con un gobierno electo. Me da mucha risa. Vamos a escuchar lo que decía y dice Juliana Oxenford. Pero una cosa es que algo te genere temor y otra cosa es pisotear la democracia y decir que los resultados no son reales, que no son verídicos, que la OMPE hizo trampa, que el Jurado Nacional de Elecciones está conformado por un grupo de pillos que le ha robado la elección a la señora Fujimori, porque eso no es verdad. Pero ella debió llamar a la calma desde un principio, porque parte de la agresión, de la violencia y de los escenarios tan tristes que hemos visto en los últimos días ha sido por el discurso violentista de Keiko Fujimori. Todos nos sorprendimos cuando decidió Pedro Castillo elegir como presidente del Consejo de Ministros a Guido Bellido, que básicamente era lo mismo que poner a un Guillermo Bermejo, porque ambos son del ala dura de Perú Libre, ¿no? Seguidores de Vladimir Cerrón. Cerrón no solamente se salió con la suya, sino que aquí lo que quedó, digamos, demostrado es que quien está mandando, quien tiene la llave principal de la puerta que abre Palacio de Gobierno, por más de que digan que lo van a convertir en museo, es quien supuestamente no iba a ser ni siquiera un portero, es decir, el secretario, líder, fundador, Vladimir Cerrón. Esto, claro que iba a traer consecuencias. Todo esto es culpa de ustedes y vamos a escucharlo de sus propios labios. Adelante, por favor. El profesor Pedro Castillo, que invoca a Dios cada día, que se levanta, no es comunista. Inmensa mayoría de gente que está sinceramente asustada, porque le han metido en la cabeza 2 cosas: que Pedro Castillo es el comunismo y el terrorismo en el Perú. En primer lugar, con respecto a lo que significa el profesor Pedro Castillo, la gente que ha votado por Castillo, tienen que entenderlo, no es comunista, ni quiere un régimen marxista-leninista en el Perú. Con toda la cantidad de información falsa que ha circulado, es impresionante. Es impresionante cómo la gente terminó creyendo que esto del fraude es verdad. El profesor Pedro Castillo no quiere un régimen comunista ni un gobierno marxista-leninista en el Perú. Con el nombramiento como presidente del Consejo de Ministros del señor Guido Bellido, que no es solamente una persona que se ha caracterizado por sus expresiones homofóbicas y misóginas, y no solamente se ha caracterizado
por sus dudas o por su particular interpretación de lo que ha significado Sendero Luminoso en el Perú y que no se parece en nada a lo que la inmensa mayoría de peruanos pensamos y sentimos sobre lo que ha sido Sendero Luminoso para nuestras vidas, sino que es un hombre que no nos da ninguna garantía, ninguna, escúchenme bien, ninguna, de que el mensaje que ha dado el profesor Pedro Castillo se convierta en realidad. Porque el señor Bellido no piensa lo que piensa el profesor Castillo. Porque el señor Bellido, a quien rinde cuentas, no es al presidente Castillo, es al señor Vladimir Cerrón. Porque lo que ha ocurrido ayer es que el señor Vladimir Cerrón se ha impuesto. Y eso no es por lo que votaron los peruanos. No, señor, el Perú no eligió presidente al señor Vladimir Cerrón, que no termina de entenderlo. Que la lealtad de los ministros tiene que ser a él y no a otras personas, y menos aún al señor Vladimir Cerrón, que ha pasado de ser de una persona que no iba a ser ni portero, a quien parece manejar las llaves en el gobierno del profesor Castillo Terrón. Pero cabe recalcar al final la reflexión, más vale tarde que nunca. Al menos estas personas son inteligentes y están tratando de enderezar su camino, aunque sea demasiado tarde. Pero sin embargo hay otras que aún en las circunstancias actuales no han cambiado su parecer, y eso me parece terrible. Por favor, les dejo este último mensaje de Juliana Oxenford. Dicen, pero ¿por qué insistir con lo mismo que Cuba, que Venezuela? Porque obviamente el ideario de Vladimir Cerrón, que es el que se está siguiendo por lo menos hasta hoy, que es la primera semana de gobierno de Pedro Castillo, es una oda al comunismo. Lo dijimos aquí hasta el cansancio en la primera vuelta, pero teníamos al frente el discurso, el mensaje de Pedro Castillo que decía que lo que se iba a seguir era el plan de 100 días elaborado por Ceballos, Pedro Franque, pues, entre otros. He escuchado varias voces a raíz de esta conferencia que dicen, me ha tranquilizado, hasta Bellido me ha tranquilizado. Yo les pediría que anden con calma, que no se confíen tanto. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes lo que pasó el 28 de julio. Pedro Castillo tuvo un primer mensaje como presidente de la República muy moderado, digamos, en una voz que creo que apuntaba más a la concertación que a la división. Y lo que pasó al día siguiente es que en Pampa y la Quinua, justamente a quien designa como presidente del Consejo de Ministros, como su mano derecha, nada menos que a Guido Bellido. Quisiera que recuerdes que nunca es tarde para enderezar. Si te ha gustado este video, por favor déjame un like y comparte con tus amigos para que nuestra comunidad se haga más grande. Y nos vemos.